Saludos, hermanos. Soy miembro de acá de la ciudad de Guatemala. Acá estamos, hermanos, cuando gusten también visitarnos con el favor de Dios. Acá nos podemos saludar. Gracias a Dios, primero, hermanos, por la oportunidad que nos permite, de poder, a través de esta plataforma, hermanos, poder estudiar un poquito la palabra de nuestro Dios. A cada uno de ustedes, gracias, hermanos, por apartar un poco de su tiempo y tener la necesidad de poder seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Es la única forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Él, podemos conocerle más a Él. Es la única forma también en la cual nosotros podemos conocer que Él necesita de sus santos, de sus hijos, que somos nosotros. ¿Qué necesita él de que su cuerpo, que es la iglesia, en diferentes localidades, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que vino y a comprarla por medio de su muerte en la cruz? Abrazando la falsedad es el estudio que vamos a tratar, hermanos, de poder estudiar en esta hermosa noche. Hemos, hermano, a través de los tiempos ido viendo que las iglesias, hermanos, localmente tratamos todos los días de ir luchando ante la falsedad, a veces como predicadores, a veces que se llevan costumbres dentro de la iglesia, a veces de alguna manera se llevan hábitos que llevamos de nuestros hogares y tratamos de llevarlo a la iglesia. Y en algunas ocasiones son muy buenos, pero en otras ocasiones choca con lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, hermanos, la intención de este estudio prácticamente es que nosotros podamos estar siempre alertas, como así lo dice el apóstol Pablo, de mantenernos alertas, hermanos, a cualquier tipo de enseñanza falsa que cualquier hermano pueda tratar de introducir. Muchas veces, hermanos, la falsa enseñanza no entra con un rótulo y diga, esta es una falsa enseñanza. Muchas veces entra de una manera muy sigilosa, muy cuidadosa, muy suave, y tan de repente nos damos cuenta nosotros y ya ha ido avanzando la falsedad. Entonces la intención, hermano, es que nosotros debemos de mantenernos muy alertas, tanto el varón y tanto la hermana también, que sin duda, porque al final ambos formamos el cuerpo de Cristo, abrazando la falsedad. Cuando creemos que nuestro pensar es mejor que la de Dios. Hay un versículo, hermanos, que me gusta mucho en lo personal, hermano, en Isaías capítulo 55, en el versículo 8, dice el Señor, mis pensamientos no son como sus pensamientos. Es bien importante, bien interesante ese versículo, como Dios, hermanos, nos dice a nosotros, mis pensamientos, dice él, mis pensamientos no son como los de ustedes, los mortales. Pero muchas veces, hermanos, nosotros creemos, pensamos que lo que nosotros hemos entendido y lo que hemos aprendido creemos que es una verdad absoluta. Y sin duda todos los días vamos aprendiendo. Isaías 55:8, mis pensamientos no son como los de ustedes, dice nuestro Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vemos, hermanos, no aceptemos el mal como algo normal. La sociedad, hermanos, ha corrompido mucho, se ha corrompido día con día, hermanos. Por ejemplo, hoy es normal para la sociedad que hagan matrimonios de varón con varón, de mujer con mujer. Para ellos es normal. Entonces, cuando ya se ve una pareja así, para ellos es normal que se esté viendo algo. En la iglesia de Cristo, hermanos, es el cuidado que debemos de tener. No aceptemos nosotros el mal como algo normal. Una falsa enseñanza, hermano, no lo veamos como algo normal. Ah, es que así es el hermano Jonathan, lo vamos a aceptar así. Cuando nosotros aceptamos, hermanos, podemos ir entendiendo que hay dos formas de que nosotros podamos entender, aceptar algo. De una manera que nosotros lo hablamos y decimos, sí, hermano, así es como usted lo dice, y aunque esté equivocado. Y la otra forma es cuando callamos, hermanos, y no decimos algo en contra de alguna falsa enseñanza, nosotros estamos aceptando. Entonces, no aceptemos el mal como algo normal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Génesis,
que viene la serpiente, habla con Eva en este caso y le dice, no hombre, todo va a estar bien, serán ustedes como Dios, y Eva come del fruto. Viene Eva y va con su esposo, le dice, pues aquí está, yo ya comí, prueba tú también. Se ve algo normal, y después de eso, pues vemos que ellos fueron expulsados del jardín de Edén, hermanos, por creer que lo que estaban haciendo era algo normal. A veces, hermanos, el pecado se disfraza de algo pequeño e inofensivo. Como les decía, hermanos, no necesariamente alguna falsedad entra con un rótulo tan grande y va a decir, esta es una falsa enseñanza, esta es una predicación equivocada. Muchas veces entra de alguna manera muy sigilosa, con mucho cuidado. Muchas veces nosotros, hermanos, a veces algunos ciertos temas confrontan con nuestra vida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que quizás es a nivel mundial, hermanos, que se vive ahora muy frecuente, por ejemplo, los tatuajes. Para la sociedad es algo normal. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros tratamos y de introducir que eso es normal, no, porque esto es parte de la sociedad, hermanos. No, hermanos, es que esto es parte de nuestra cultura. Hermanos, es que nuestra cultura sí es en este país, pero cuando nosotros nos vamos a la luz de las escrituras, hermanos, vemos que nuestra cultura, hermanos, a donde nosotros nos estemos, no es como Dios así lo manda. La Biblia, hermanos, es la misma que tenemos acá en Guatemala y que pueda tener nuestros hermanos en Colombia, en México, en Nicaragua, en cualquier parte del país. Es la misma y va a confrontar esa parte. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 3, en el capítulo 6, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu mora en nosotros, que Dios mora en nosotros. Entonces, si usted se da cuenta que de alguna manera muy sigilosa podemos estar introduciendo una falsa enseñanza, pero el apóstol Pablo, hermano, si usted me acompaña en su hogar o lo quiere escuchar nada más, el apóstol Pablo le dice algo a la iglesia de Roma. En el capítulo 12 dice el apóstol Pablo unas palabras a la iglesia. En el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, no os adaptéis, no os adaptéis a las formas de este mundo, porque este mundo, hermanos, está cada día más corrompido y se seguirá corrompiendo cada día más. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos da una instrucción a nosotros. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. No debemos de adaptarnos, sino que debemos día con día transformar nuestra mente, día con día, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Dios, hermanos, quiere algo de nosotros, quiere que nosotros le obedezcamos, quiere que nosotros estemos todos los días preservando la sana doctrina. Él quiere que nosotros guardemos la sana doctrina, que no la adulteremos, ni tampoco la diluyamos, que se mantenga tal y como se la dio a aquellos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Dice el apóstol Pablo, entonces no nos adaptemos a este mundo, sino que transformemos nuestra mente para que nosotros podamos entender que qué es lo que a Dios, primero, qué es lo bueno, segundo, qué es lo que le agrada a Él y tercero, lo perfecto. No debemos, hermanos, adaptarnos a este mundo, pero la sociedad, algunos hermanos nos van a querer decir, hermanos, es que así somos nosotros. Van a tratar de introducir alguna falsedad dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, y van a decir, hermano, es que esto sí es, pero nosotros no debemos de adaptarnos, hermanos, a este mundo. No debemos de adaptarnos a fábulas, a enseñanzas de pensamientos de hombres, sino que nosotros nos debemos de acoplar a lo que la Biblia nos dice. Pues vamos a tratar de introducirnos entonces, hermanos, y vamos a ver un ejemplo. Si usted
ve, por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios los sacó de la esclavitud, utilizó a Moisés para que él fuera el que sacara aquel pueblo. A Moisés se le había dicho, hermanos, que ese pueblo de Israel iba a ser un pueblo especial, iba a ser un pueblo diferente, no iba a ser como los demás. En este momento que vamos a ver de Éxodo, hermanos, en el capítulo 32, había muchos pueblos, infinidad de pueblos, pero Dios, para cumplir la promesa que había hecho con los padres, sacó al pueblo de Israel, pero sí le dijo, ustedes van a ser un pueblo diferente. Los otros pueblos tienen dioses, no solo uno, tienen muchos dioses. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Y en este caso, como Moisés estaba, a ver, pero es que a mí me cuesta hablar, es que yo no soy fácil de palabras, es que ¿qué le voy a decir yo al faraón? Y es que, ¿qué? Entonces viene Dios y dice, bueno, está bien, pues también te ayudará mucho en este trabajo tu hermano Aarón. Entonces los dos estaban enterados de lo que Dios necesitaba para su pueblo. Entonces, hermanos, este pueblo no iba a ser como los demás, iba a ser un pueblo especial. Entonces viene Moisés saca a su pueblo de Israel, hermanos, y lo va llevando, y viene Dios y le dice a Moisés, te daré los mandamientos para mi pueblo especial. Y cuando nosotros empezamos a ver entonces, hermanos, en el capítulo 32, usted lo lee ahí en su casita, o si no, solo lo escucha. Éxodo capítulo 32 en el versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque tenía Moisés que recibir los mandamientos de nuestro Dios para el pueblo. Y entonces la gente, el pueblo se estaba desesperando, es que mucho se está tardando Moisés, ¿qué estará sucediendo con Moisés? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, hermanos, eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, que el adversario, que nuestro enemigo utilizará el eslabón más débil, utilizará, hermanos, palabras suaves hacia nuestro oído, utilizará, hermanos, formas y métodos para atraernos, porque el pueblo sabía que en este caso Moisés no estaba ahí pues perdiendo el tiempo, sino que Moisés estaba con el Creador. Él estaba recibiendo instrucciones para el pueblo. Entonces Moisés no estaba perdiendo tiempo. Pero así trabaja el enemigo, hermanos, del eslabón más débil. Va a utilizar métodos, hermanos, de una manera muy meticulosa para que nosotros caigamos, para que nosotros digamos, sí, está bien. Entonces usted ve, por ejemplo, viendo que el pueblo, Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Sí, aquí podemos entender, hermanos, que este pueblo no iba a tener dioses como los demás pueblos. Este iba a tener un solo Dios, Jehová, el Padre. Él iba a ser el único Dios de este pueblo. Porque así dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya se habían olvidado, hermanos, que Dios ya les había ayudado mucho. Ya había, en este momento habían acontecido todas aquellas plagas, hermanos. Pero ya había visto el pueblo de Israel, hermanos, que el único Dios que ellos iban a tener era todopoderoso, no eran como los demás dioses. Pero entonces le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué ha pasado con Moisés. ¿Es posible que ya se haya perdido por allá? No, hermanos. Ahí está Moisés con el Dios Todopoderoso. Ahí está. Aarón, hermanos, sabía, conocía lo que Dios quería con su pueblo escogido, con su pueblo especial. Aarón sabía. Dios dijo, no van a ser como los demás pueblos, ustedes solo me van a tener a mí como su único Dios.
Y entonces Aarón, hermanos, está escuchando que el pueblo quiere que en este momento tener otros dioses. Aarón, hermanos, debe de parar, decir, no, 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 porque este es un pueblo especial, es el pueblo en la cual Dios quiere que solamente lo tengan a él como Dios. Versículo 2. Vea usted lo que hace Aarón. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Tan fácil, hermano, se le olvidó a Aarón. Tan fácil se le ha olvidado a Aarón todo lo que ha hecho nuestro Dios por el pueblo, hermanos, para sacarlo de la esclavitud. Ha hecho tan rápido. Ya empieza a decir entonces Aarón, tráiganme todos los utensilios de oro que tengan sus esposas, sus hijos, tráiganmelo acá y vamos a ver qué sucede con esto. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, aquel hombre que también Dios ha utilizado para que saque a su pueblo de Israel. Versículo 4. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Tan rápido se le olvidó entonces a Aarón, tan rápido quiso inclinar su corazón a otros dioses. ¿Qué tenía Aarón en su corazón que tan rápido se le olvidó y rápido obedeció la voz del pueblo? Dijo entonces Aarón, tráigame todo y empieza a darle forma, hermanos, a los utensilios de oro que había traído todo el pueblo. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Oiga, hermano, tan fácil está abrazando a Aarón la falsedad, tan fácil está abrazando a Aarón, hermanos, a estos que quieren seguir teniendo otros dioses. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5, perdón. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Aarón, hermano, no se quedó solo confundir y darle forma. No se quedó solamente ahí, sino que viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, si Dios le había dicho ya a Moisés y a Aarón, ustedes serán un pueblo diferente, en la cual no tendrán dioses, que solamente yo seré su Dios. Pero ahora, hermanos, dice entonces a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mentira, hermanos, mentira. Esa no iba a ser fiesta para Jehová, iba a ser fiesta para ellos. Eso era lo que el pueblo, hermanos, quería escuchar. Dios dijo, ustedes me van a tener única y exclusivamente a mí como Dios. Y no tendrán dioses como los demás pueblos. Pero ahora Aarón dice, mañana habrá fiesta para Jehová. Mentira, hermanos. Tan fácil, hermanos. Aarón está abrazando la falsedad. Versículo 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse a muy temprana hora. El pueblo, hermanos, aquel pueblo que había salido de la esclavitud, aquel pueblo que Dios dijo, ustedes van a ser mi único pueblo, aquel pueblo que Dios dijo será mi especial pueblo. Ahora, hermanos, se levantaron muy de madrugada ofreciendo holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Estaban ellos alegres. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tenían dioses. Porque ahora Aarón, hermanos, había escuchado la voz del pueblo, pero no de una manera buena ante la presencia de Dios, sino que estaba haciendo lo que Dios dijo que no hiciera. Versículo 7, hermanos. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hermanos, usted trate de imaginarse a Moisés teniendo esa relación íntima con nuestro Dios Todopoderoso y Dios le dice,
Moisés, desciende ya porque tu pueblo se ha corrompido. Y Moisés diciendo, no, porque allá está Aarón, que él también sabe lo que tú quieres, mi Dios. Allá está Aarón que está cuidando del pueblo, está ahí también dando ánimos al pueblo para que te tengan a ti como Dios. No, Aarón ya cayó. Aarón, hermanos, ha obedecido la voz del pueblo. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo de dura cerviz, de dura cerviz. Hermanos, al oído del pueblo, hermanos, al oído de Aarón, hermanos, decía Aarón, pues tiene razón el pueblo, porque si ya se tardó mucho Moisés, ¿qué le habrá pasado? Sí, está bien, tráiganme todas las cosas, utensilios de oro y hagamos un becerro y haremos fiesta para el pueblo de Israel, porque Jehová nos ha sacado. Habrá fiesta para Jehová. Hermanos, tan rápido, hermanos, a Aarón, hermanos, se le olvidó todo ello. Y él conocía, hermanos, él conocía que Dios les había dicho que ellos no iban a ser como los demás pueblos. Ellos serían un pueblo diferente, diferente a todos los demás que había. Pero así entra, hermanos, la falsedad de una manera muy sigilosa. El pueblo le dijo entonces a Aarón, ya se tardó mucho Moisés, Aarón. No podemos estar aquí de brazos cruzados. Y dentro de una manera sigilosa dijo Aarón, sí está bien, tienen razón, tráiganme todos los utensilios entonces de oro. De una manera muy minuciosa entró la falsedad en Aarón, hermanos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Él sabía que el pueblo de Israel sería un pueblo diferente a los demás pueblos, pero Aarón, hermanos, se dejó llevar, se dejó llevar. Si usted ve en pantalla, hermanos, la siguiente presentación, no podemos, hermanos, lleve en mente lo que ha hecho Aarón hasta este momento. Lleve en mente lo que ha hecho Aarón. No podemos quedar mal con Dios y quedar bien con las personas. No podemos quedar bien con las personas. En este caso, hermanos, ¿qué hizo Aarón? Aarón quedó bien con el pueblo, porque dijo el pueblo, ya mucho se tardó Moisés, haznos un Dios, haznos dioses. Aarón quedó bien con el pueblo, pero quedó mal con Dios. ¿Cuál es nuestra preocupación todos los días, hermanos? Quedar bien con la sociedad, con los hermanos, con la familia o quedar bien con Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? No podemos quedar mal con Dios y quedar bien con las personas. Cuando sea necesario hay que exhortar sin importar parentesco o afinidad entre los hermanos. Aarón, hermanos, tendría que haber dicho, no podemos hacer otros dioses. Ustedes no tendrán dioses, solamente tendrán uno, que es el que ha hecho los cielos y la tierra, que es Jehová, el que creó el ser humano también. Ese único Dios vamos a tener. Eso tendría que haber dicho, hermanos, a Aarón. Pero Aarón, hermanos, quiso quedar bien con el pueblo. De lo contrario, hermanos, seremos cómplices de la mentira y enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Si nosotros abrazamos la falsedad, hermanos, sin duda vamos a quedar bien con el hermano que tiene una falsa enseñanza. Sin duda vamos a quedar bien, pero tendremos de enemigo, hermanos, al creador de los cielos y la tierra. Quizás, hermanos, vamos a quedar bien con nuestro familiar que en algún momento nos dice, no, no vaya a las reuniones, no, no ofrende, no, no, no ayude, no, no sea hospedador, pero vamos a ser, hermanos, vamos a quedar bien con ese pariente, pero vamos a quedar mal con Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, nos va a aconsejar
que el cristiano fiel y verdadero nunca ocultará la verdad. Si usted me acompaña en 2 Timoteo, el apóstol Pablo ahora le dice al joven Timoteo que para empezar, mucho trabajo tenía el joven Timoteo y el apóstol Pablo lo estaba, hermanos, enseñando de una manera que él fuera irreprensible. Entonces dice en su 2 Timoteo capítulo 4, si usted lo quiere leer, o si no, solo escuche, el cristiano, hermanos, antes de leer el versículo 1, el cristiano fiel y verdadero nunca ocultará la verdad. Tendremos que dar cuenta a Dios, hermanos, de todo, de lo que nosotros hablamos como predicadores, vamos a dar cuenta a Dios. De lo que nosotros callamos, vamos a dar cuenta a Dios también, hermanos. De la falsedad de que algún momento quizás, y esperemos en Dios que no, abrazamos, vamos a dar cuenta. Si hemos quedado mal con un hermano, algún pariente, para que no introduzca una falsa enseñanza, hermanos, créame, tendremos de amigo a nuestro Dios. Buscaremos, hermanos, que les enseñen que vea usted lo que el apóstol Pablo le va a decir ahora al joven Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, perdón, hermanos, es 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1, dice, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, por su iglesia, por los suyos. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la instrucción que le da el apóstol Pablo al joven Timoteo, porque posiblemente él se iba a encontrar, hermanos, con falsas enseñanzas ya muy avanzadas dentro de la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, corrige e instruye a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. En todo momento. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Donde la sana doctrina, hermanos, ya no les va a afectar a aquellos unos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias consuficiencias. El pueblo le dijo entonces a Aarón, nosotros queremos otros dioses. ¿Y Aarón qué hizo, hermanos? No, pues sí está bien, haremos otros dioses. Dice el apóstol Pablo, cuidado con eso, Timoteo, cuidado con eso, porque en algún momento ellos, nuestros hermanos acá, les dice el apóstol Pablo, ellos van a querer escuchar a maestros, pero no maestros fieles, sino que maestros que tengan el corazón como ellos, dice, conforme a sus propias consuficiencias. Eso es lo que ellos van a querer escuchar. Es el cuidado que nosotros debemos de tener, hermanos, de la falsedad, porque de tanta falsedad que va entrando dentro de la iglesia, ya nos vamos a sentir cómodos. Ya cuando nos van a enseñar la sana doctrina, la vamos a sentir tan dura, hermanos, que no vamos a querer escucharla. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Qué fuerte, hermano, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuidado, le dice a Timoteo, cuidado, que van a querer apartar su oído de la sana doctrina y van a querer ahora escuchar fábulas. En las religiones, hermanos, en las sectas religiosas de allá afuera, hermanos, nosotros vemos que ellos no leen la palabra de Dios, ellos están contentos con estar escuchando fábulas, testimonios, y dicen, aquí está la presencia de Dios. Mentira. Es el cuidado que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Sé fiel, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, porque no es que solamente pasó con Aarón, hermanos, no solamente pasó con el joven Timoteo, sino que en nuestra actualidad también, hermanos.
Llegarán, hermanos, si nosotros abrazamos falsas enseñanzas. Buscaremos, hermanos, que enseñen lo que queremos escuchar. Háblenos solo de amor, hermanos. Háblenos solo de cosas bonitas, de bondad. Pero no, hermanos, en la iglesia de Cristo debe de prevalecer la verdad. No estoy diciendo que no se debe de hablar de amor, claro que sí. Hay que hablar del amor, pero hay que hablar también y de lo que Dios no quiere, no solamente lo que nosotros queramos escuchar. El apóstol Pablo, hermanos, él dice que fue llamado de último. Él utiliza una expresión como abortivo fui, dice él, haciendo referencia a su apostolado. Y dice el apóstol Pablo, estaba el apóstol Pedro, hermanos, se pasaba con los gentiles, se pasaba con los de la circuncisión, con los judíos, y estaba para un lado y para el otro lado. Cuando estaba con los judíos, yo me imagino al apóstol Pedro cuando estaba con los judíos, ahí vienen los judíos y corriendo a meterse donde estaban los judíos. Cuando estaba con los judíos, corriendo, de alguna manera se disfrazaba ahí, estaba con los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, eso no está bueno, Pedro, eso no está bueno. Y nosotros vemos, hermanos, que el apóstol Pedro, hermanos, fue uno que estuvo siempre al servicio de nuestro Señor, fue uno de los primeros llamados. Sin duda el apóstol Pablo hubiera dicho, no le voy a decir nada porque es que él estuvo más con el maestro. No le voy a decir nada porque es que él uno de los meros meros. No, hermanos. Es que nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, así lo dice 1 Corintios capítulo 12, debemos de cuidarnos, de amarnos, de velar por el cuerpo en su totalidad. Capítulo 2 de Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 2 en el versículo 11, si usted lo quiere escuchar o leer conmigo, si no, escuche. Dice lo que dice el apóstol Pablo. Escuche conmigo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ya imagínese usted al apóstol Pedro. Pedro no fue uno que dijo, no, no, Pablo, si aquí yo estuve antes que tu persona, Pablo. No, el apóstol Pedro, hermanos, en amor aceptó el consejo. El apóstol Pablo, en amor, dijo, hay que corregir a Pedro, en amor. El apóstol Pedro dijo, en amor tengo que aceptar la corrección que estoy en algo complicado. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque se había hecho digno de reprensión. La expresión que utiliza el apóstol Pablo, hermanos, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara porque se había hecho digno de reprensión. Nosotros acá en Guatemala decimos se había ganado una buena regañada. Se había ganado una buena regañada, hermanos, el apóstol Pedro. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se separaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y de su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, oiga usted lo que dice el apóstol Pablo, pero cuando vi, él vio y actuó, él no se quedó callado, él no abrazó la falsedad, él no dijo, no voy a decir nada porque es Pedro, no voy a decir nada porque es uno de los primeros llamados, no, dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante, y no lo hizo de una manera oculta, hermanos. El apóstol Pablo, cuando exhortó al apóstol Pedro, hermanos, no lo hizo de una manera, bueno, Pedro, no, hermanos, porque era algo que ya todos lo miraban, ya los gentiles, los de la circuncisión, ya no solo era Pedro, eran varios ya. Por eso dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío,
¿Cómo obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Lo está reprendiendo, hermanos. ¿Ve usted que no está abrazando la falsedad del apóstol Pablo? Podríamos decir nosotros, es que es el apóstol Pablo, claro, pero para eso nos está dejando él estos mensajes, para que nosotros lo utilicemos también. El apóstol Pablo, mira que el apóstol Pedro se ha ganado una buena regañada por estar trabajando la hipocresía, y no solamente él ha arrastrado a otros a que puedan practicar la hipocresía. Pero el apóstol Pablo, hermanos, lo reprende públicamente y le dice, Pedro, lo que tú estás haciendo no está bien, no está bien ante los ojos de Dios, no está bien. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de aprender día con día, aprender a hacer en amor. Y cuando nosotros vemos lo que sucedió de aquí en adelante, el apóstol Pedro, hermanos, se mantuvo bien. Cuando nosotros leemos la primera y segunda epístola de Pedro, hermanos, qué hermoso mensaje que él manda, hermanos. Él nos exhorta, nos anima a mantenernos firmes. Pero esta exhortación, esta corrección del apóstol Pablo le ayudó mucho en su vida espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, vio que era necesario exhortar y lo hizo. Eso debemos nosotros ir aprendiendo, hermanos, día con día, día con día. No abracemos la falsedad, hermanos. No porque es que es el hermano predicador. No porque es que es el hermano que está al frente. No le puedo decir nada. Si yo estoy equivocado, hermanos, en amor ustedes me van a corregir porque me aman. No nos conocemos quizás físicamente con varios hermanos, pero nos amamos. Y en ese amor nos vamos a corregir siempre. Eso hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, pero no así, hermanos. Ahora vimos este ejemplo. El apóstol Pedro haciendo cosas de hipocresía, haciendo cosas malas, y el apóstol Pablo lo ve y lo corrige. Pero, hermanos, vea usted lo que estaba sucediendo en esta iglesia. En esta iglesia de Corinto, hermanos, muchos sabían que se estaban haciendo cosas malas, pero nada más, hermanos, abrazaban la falsedad. Nada más, hermanos, no decían nada. Y el apóstol Pablo tiene que mandar 2 cartas a la iglesia, hermanos, para poder corregir todas esas deficiencias. Primera Corintios, capítulo 5, hermanos, para ir terminando, porque el tiempo se nos va rápido, hermanos. Primera Corintios, capítulo 5, hermanos. Vimos al apóstol Pedro aceptando la corrección. Vemos al apóstol Pablo que ve algo malo y lo corrige, no abraza la falsedad, lo corrige. Pero ahora vamos a ver, hermanos, lo que sucedía en esta iglesia de Corinto, capítulo 5, versículo 1. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros. Vea usted lo que había en una iglesia de Cristo, porque no era una secta, hermanos, era una iglesia de Cristo. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se sabe que exista entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ve usted la gravedad que están viviendo los hermanos de Corinto? Es más, dice el apóstol Pablo, que ni entre los gentiles se ve tal cosa que se está viviendo entre los santos. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación. No era cualquier pecado, hermano. Fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se sabe que existe entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haber hecho duelo para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Acaso no debería haber luto porque aquel que está en fornicación deberían de ya de haberlo sacado, expulsado, corregido, exhortado? ¿Acaso no por eso debería de haber luto, dice el apóstol Pablo? Pero ellos estaban, hermanos, alegres. Ellos estaban, hermanos, como que no pasa nada. Estaban, hermanos, abrazando el mal
como algo normal. Ahora ellos, los hermanos de acá de la iglesia de Corinto, hermanos, estaban viendo el pecado como algo normal. Y es lo que nosotros veíamos al inicio. No podemos ver el pecado como algo normal. No lo podemos ver. Y era, hermanos, lo que está sucediendo acá. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haber hecho duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ese que ha cometido tal acción, dice el apóstol Pablo, debería ya estar exhortado, ya debería estar expulsado. Pero ustedes, hermanos, no han hecho eso, dice el apóstol Pablo. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que cometió tal acción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa corrección que le iban a hacer al hermano que estaba en fornicación, dice el apóstol Pablo, le va a servir. Quizás en el rato se va a molestar, pero más adelante le va a servir hermano, para no ir a que su cuerpo, perdón, a que su espíritu en aquel día del juicio, hermanos, vaya a sufrir. Para eso iba a servir la corrección. Pero dice el apóstol Pablo, no abracen esa falsedad, no la abracen. Al contrario, expónganla. Al contrario, corríjanla. Al contrario, denúncienla, pero no la abracen. Entre ellos abrazaban la mentira, el pecado, y esas actitudes eran de condenar, pero prefirieron quedarse callados. Y eso, hermanos, no fue del agrado de Dios. No fue del agrado de Dios. Hermanos, aquí lo quiero dejar por el tiempo, hermanos, porque el tiempo se nos va rápido, hermanos. Quisiéramos avanzar más, pero el tiempo se nos va. Y recuerde algo, hermanos. No podemos ver lo malo como algo normal. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y nosotros como cristianos, como los representantes ahora se recuerda usted que antes habían sacerdotes, estaban los fariseos, los escribas. Ahora nosotros que estamos acá al servicio como los representantes, hermanos, debemos de cuidar, debemos de preservar la sana doctrina en todo momento. No porque es el hermano predicador, no porque es mi pariente, no, hermanos, la verdad debe de prevalecer. Hermanos, gracias por su atención, que Dios nos siga bendiciendo. Su tiempo, hermano.